En el video anterior hablamos de los números enteros, que son los números que abarcan a los naturales, es decir, al 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y también al opuesto del 1, que llamamos menos 1, al opuesto del 2, que llamamos menos 2, al opuesto del 3, que llamamos menos 3, y así sucesivamente. Dijimos también en ese video que históricamente los números enteros surgieron de la necesidad que tenían los matemáticos de resolver ciertos cálculos que los naturales no pueden ser resueltos, como por ejemplo la resta 2 menos 5. Ahora, podemos preguntarnos esto: ¿esa es la única utilidad de los enteros? ¿Resolver cálculos que de otra manera no podrían hacerse? ¿O hay además alguna utilidad, digamos, más práctica, más concreta? Bueno, la respuesta es que sí, hay utilidades más concretas, más aplicaciones más prácticas y concretas para los números enteros. De hecho, uno puede ver a los números enteros muy frecuentemente alrededor de nosotros en la vida diaria. Por ejemplo, ¿dónde? Pensemos un minuto. Yo voy a mencionar ahora 4 ejemplos de situaciones cotidianas donde aparecen los números enteros, y más concretamente los negativos, que es como se llama al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4, etc. Ustedes pueden pensar tranquilamente otras situaciones más aparte de las que yo voy a mencionar. Estas 4 situaciones son las siguientes. Primero, los ascensores. En un edificio donde hay varios niveles de subsuelo, uno por lo menos, pero si hay varios se ve más claramente, en la botonera del ascensor aparece un menos 1 para indicar el primer subsuelo, un menos 2 para indicar el segundo subsuelo, un menos 3 si hubiera un tercer subsuelo, y así sucesivamente. Otro ejemplo está dado por la temperatura. Cuando se mencionan temperaturas bajo cero, muchas veces se usan o se pueden usar números negativos. Por ejemplo, en lugar de decir 2 grados bajo cero, 2 grados centígrados bajo cero, por ejemplo, también podríamos decir menos 2 grados centígrados. Un tercer ejemplo está dado por los resúmenes bancarios o de tarjeta de crédito o cualquier otro documento similar a esos que acabo de mencionar. En estos documentos, cuando aparece un número negativo, lo que está indicando es una deuda. Por ejemplo, si en el resumen de una cuenta bancaria nos dicen que nuestro saldo es menos 200 pesos, por ejemplo, eso está indicando que debemos al banco 200 pesos. Este ejemplo es interesante porque decíamos también en el video anterior que los antiguos chinos distinguían a los números negativos mediante el color de tinta. Ellos indicaban los números negativos con una tinta y los números positivos, que son los naturales mayores que 1, mayores iguales que 1, con otro color de tinta. En el caso de las deudas, los números en resúmenes bancarios, muchas veces también se indican de esa manera. Se indican en este caso en rojo a los números negativos. Es decir, el número negativo, a diferencia de lo que pasaba con los chinos, que eran negros, en nuestro caso, en el mundo occidental, suelen indicarse con color rojo. De ahí viene una expresión muy común, que es decir, estar en números rojos o estar en rojo, para expresar que uno tiene una deuda. También en otras versiones de los resúmenes bancarios o de otro tipo de cuentas similares, los números negativos se indican entre paréntesis, de manera similar a como decíamos la vez anterior, que también uno podría inventar una escritura rodeando el número con un círculo o un cuadrado para indicar el opuesto. Bueno, como acabo de decir, se indican a veces con paréntesis en este caso. Otra aplicación, otro lugar donde aparecen los números negativos es para indicar fechas. Los años antes de Cristo o antes de la era común, como a veces se dice también, suelen indicarse o pueden indicarse con números negativos. Por ejemplo, si uno quiere decir el año 585 antes de Cristo, también puede decir el año menos 585. Este último ejemplo es interesante porque muchas veces cuando uno habla así de fechas o tiene varias fechas que quiere mostrar, a la que uno quiere referirse, una manera de presentar esas fechas, de organizarlas gráficamente de una manera cómoda de ver, es en lo que se llama una línea de tiempo. Esta línea de tiempo es interesante porque se asemeja a una representación gráfica que se usa mucho en matemática, que es muy útil, que es lo que se llama la recta numérica, y que probablemente ustedes ya hayan trabajado con ella, ya conozcan en relación con el trabajo con números naturales. La recta numérica es una recta horizontal donde se van marcando los distintos números. Cuando uno marca los naturales, marca en algún punto, en principio arbitrario, el 0, a la derecha del 0 marca el 1 a una cierta distancia, a la misma distancia marca el 2 hacia la derecha del 1, más allá marca el 3, el 4, el 5, etc. Cuando uno agrega los negativos para completar los enteros, a la izquierda del 0 marca el menos 1, de modo tal que queda a la misma distancia, o sea, 1 y menos 1 quedan a la misma distancia del 0, más allá marca el menos 2, más allá marca el menos 3, más allá marca el menos 4, y así sucesivamente. De esta manera va marcando los diferentes números negativos. Es interesante observar
que cada número positivo, cada número natural positivo con respecto a su opuesto, quedan a la misma distancia del 0. El 0 queda justo entre el 1 y el menos 1, por ejemplo, o entre el 2 y el menos 2. Esto tiene que ver, se relaciona gráficamente con la idea que también decíamos en el video anterior, de que cada número con respecto a su opuesto se compensan mutuamente. De alguna manera hay como un equilibrio entre número y opuesto que los compensan mutuamente. Eso se representa gráficamente con el hecho de que el 0 queda justo entre los dos. Un último comentario, que uno no debe pensar que en la recta numérica están solamente los números enteros. Hasta ahora hemos marcado esos números, pero además en los puntos intermedios hay muchos otros números. Por ejemplo, ustedes conocen ya los racionales positivos. Entre 0 y 1 hay, está por ejemplo el 1 medio, el 2 tercios, el 3 quintos, infinitos números racionales positivos entre los dos. Y hay otros números también que veremos mucho más adelante, que son los irracionales.